A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Amigos, bienvenidos. Qué gusto una vez más encontrarnos a través de las redes sociales. Y miren, hay frases, hay versículos, hay enseñanzas que de pronto al escucharlo decimos, wow, eso yo lo tomo para mí. Cuando mencionamos ciertos versículos, todo el mundo se levanta de sus asientos y grita amén. Y mire, uno de ellos está en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, yo les pregunto, ¿cuántos de los que hoy están aquí, cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos? Bueno, entonces esta palabra es para usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y mire, cuando leemos este versículo decimos, wow. Yo en realidad, cuando leí este versículo por primera vez, mi corazón se llenó de gratitud porque, bueno, antes de que yo le entregara mi vida a Jesús, pues mi vida no estaba bien. Yo era un hombre realmente pecador y de los buenos. Pero cuando le entrego mi vida a Jesús, me doy cuenta a través de este versículo que una vez que tú y yo le entregamos nuestra vida, es como si Él borrara nuestra cuenta. Hay un borrón y cuenta nueva en el momento mismo en el que tú le entregas tu vida a Él. Y cuando escuchamos versículos como estos, nos puede alegrar el corazón. El detalle es que aún y cuando nos llena de alegría un versículo como este, nos cuesta tanto trabajo creerlo. Porque podemos decir, sí, gloria a Dios, yo lo tomo para mí. Pero nos cuesta trabajo realmente vivirlo. ¿Y sabe por qué? Porque muchas personas, triste y desafortunadamente, siguen todavía creyendo que son los mismos del pasado. Porque muchas personas siguen todavía aún, y cuando ya sabemos que Dios nos perdonó, seguimos todavía sin perdonarnos a nosotros mismos. Yo no sé cuál fue el pasado que tú tuviste. Y a lo mejor tú dices, pastor, pero es que yo fui una persona mala. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? Yo, a veces las personas me preguntan, sobre todo gente de mi familia, que si no me da vergüenza contar lo que yo era antes de entregarle mi vida a Jesús. Sí, claro que me da vergüenza. Pero también creo que es necesario contarlo, porque no me avergüenza saber de dónde Cristo me rescató. Entonces, yo tengo que decirle algo. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, yo me doy cuenta que ahora ya soy una nueva criatura en el momento mismo en el que lo recibo. Si hoy tú y yo estamos escuchando esta palabra, es porque Dios quiere
que tú y yo lo recordemos, lo tengamos presente y lo estemos viviendo. ¿Sabes? El enemigo de Dios muchas veces va a venir y te va a querer recordar tu pasado. El enemigo de Dios muchas veces va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Ya deja de estarle jugando al cristiano. Ya no seas hipócrita. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero déjame y te digo algo. Cada vez que el enemigo de Dios venga a querer recordarte tu pasado, tú recuérdale a él cuál es su futuro. Porque ¿cuántos saben que el enemigo de Dios ya está vencido? Tú y yo sabemos cuál es el final para él. No dejes que el pasado venga, te confunda en tu presente y te arruine tu futuro. Si tú le abriste tu corazón a Jesús, tú eres una nueva persona. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen aquí? ¿Cuántos lo creen? Ponle fuerte el aplauso a Dios. ¿Sabe? A causa del alcoholismo que yo tenía antes de que conociera a Jesús, bueno, eso me llevó a cometer errores, eso me llevó a lastimar a muchas personas, pero obviamente trajo a mi vida una quiebra financiera tremenda. Cuando yo recibo a Jesús, y esto ya se lo he predicado, ¿usted cree que yo salí de ahí? Acabamos de leer que de modo que aquellos que están en Cristo nueva criatura son. ¿Usted cree que el día que yo salí de ahí, el día que le abrí mi corazón a Él, cuando salí de ese lugar, las cosas cambiaron? ¿Usted cree que cuando yo salí de ahí, las personas ya me habían perdonado las deudas, las empresas? Claro que no. Yo salí de ahí y los problemas seguían exactamente igual. Pero cuando yo entiendo esta palabra, mire, yo seguí con esa escasez financiera aún sirviendo a Dios y seguí así por varios años, aún y cuando seguía en esa escasez financiera, Dios nunca me dejó sin alimento, Dios nunca me dejó sin las cosas necesarias. Pero tengo algo que decirle y alguien tiene que escucharlo. Después de que yo le entregué mi vida a Jesús, pasó mucho tiempo para yo ver el milagro de todo lo que Dios ahora en mi nueva vida me estaba prometiendo. Yo era una persona que servía a Dios con todo mi corazón y a veces salía del servicio y pues no tenía ni siquiera para irme a mi casa. Pero ¿sabe? Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, aun y cuando los problemas seguían allá afuera, yo sabía que yo era ya una persona diferente, porque Cristo estaba en mí. Y escuche esto, cuando yo entiendo esta palabra, antes de Cristo, yo decía, soy una persona quebrada. Cuando yo entiendo esta palabra y sé que Dios venía a restaurar mi vida, aun y cuando no había plata, yo decía, soy una persona bendecida, soy una persona próspera, soy una persona abundante, pasando por un momento difícil económico. Pero nada más. Cuando Cristo llega a tu vida, hay esperanza. Y déjame y te digo algo. Yo no sé qué era lo que estabas viviendo en el momento en el que le abriste tu corazón a Jesús, pero cuando Jesús viene a tu vida, hay esperanza. Yo no sé si alguien se acercó pensando, mi matrimonio está desbaratado, mis hijos están en rebeldía, mi economía está quebrada, la enfermedad cada vez avanza más. Cuando Cristo está en tu vida, Él viene a traer esperanza. Ya no eres la misma persona amargada, ya no eres la misma persona quebrada, ya no eres la misma persona pecadora. Cuando Dios viene a tu vida, tú eres una nueva criatura y tenemos que creerlo y vivir
como tal. Y aún y cuando las personas no te crean, porque no te van a creer. ¿Sabe? No culpe a las personas por no creerle a la primera. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted llega a la iglesia porque dice, es que mi matrimonio no está bien. Entonces llega usted a este lugar y usted escucha que hay esperanza en su matrimonio. Entonces sale usted de la iglesia y dice, bueno, sí, wow, yo sé que Dios va a restaurar, algo tengo que hacer, le voy a creer a Dios. Entonces dice usted, voy a ir y le voy a comprar unas flores a mi esposa. Usted le compra unas flores a su esposa. Usted llega a su casa y ya no llega y le dice, gorda, ya llegué. Usted ahora llega y le dice, mi amor, ya estoy aquí. Y cuando usted llega y le dice, mi amor, estoy aquí, ella va a voltear a verle así con cara de asombro. Y luego cuando usted le dé las flores, casi se va a desmayar, pero no de la emoción. Se va a desmayar porque va a decir, vienes tomado, ¿qué hiciste? Dime la verdad, ¿qué te metiste? Ya, cuéntame, ¿qué hiciste? Te voy a perdonar, pero cuéntamelo. No tan fácilmente te van a creer. Y muchas veces, ¿qué crees? Tú y yo nos podemos decepcionar. Y esa decepción no nos permite avanzar y volvemos a ser los mismos. Aún y cuando la gente no te crea, aún y cuando la gente tarde un poco, tú tienes que vivir todos los días, creyendo que ya en Cristo Jesús eres una nueva persona. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, que ahora todas son hechas nuevas. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de este versículo? Bueno, usted y yo antes, a causa del pecado, estábamos separados de Dios. A causa de nuestros errores, usted y yo nos alejábamos cada vez más de Dios. Pero Dios quiso reconciliarse con nosotros. Él quiso que usted y yo nos reconciliáramos con Él. La manera en la que usted y yo nos separamos de Dios fue a través de un hombre, a través de Adán, que pecó. Entonces, la única manera en la que usted y yo nos podíamos reconciliar con Dios era a través de otro hombre, de alguien que nunca hubiera pecado. Y ese fue Jesucristo. Entonces, Él envía a Jesús y por medio de Jesús, su Hijo, a través de ese sacrificio, todos los que creemos en Él, ahora nos hemos reconciliado con el Padre. Ahora, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos? Aquí lo acabamos de leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que ahora usted y yo lo primero que tenemos que hacer ya como cristianos es hacer que todo aquel que está separado de Dios se reconcilie con Él. Ahora, ojo, síganme en esto porque se está poniendo esto cada vez más interesante. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Sígame en esto porque está súper interesante. Mire, dice la Biblia que al Padre, a Dios, nadie lo ha visto. Pero ¿sabe cómo lo conocieron? A través de Jesús. Él envió a Jesús, su Hijo, y puso su Espíritu en él. La gente conoció al Padre a través de Jesús. El detalle es que ahora Jesús ya no está. ¿Cómo podemos ahora conocer a Jesús? Bueno, de la misma manera en la que Jesús vino y nos reconcilió con el Padre, ahora Jesús nos deja a nosotros la misma misión. ¿Y de qué manera las personas lo van a conocer? De la misma manera que la hizo Jesús. Escuche, la gente por medio de Jesús se reconcilió con el Padre. La gente no podía conocer a Dios, pero lo conoció a través de Jesús. Quiere decir que ahora la gente va a conocer a Jesús. No lo pueden ver, pero ¿cómo lo van a conocer? A través de usted y a través de mí. El Espíritu del Padre estaba en Jesús. El Padre estaba en Jesús. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? ¿Cuántos? Entonces ahora Jesús está en usted. De la misma manera en la que el Padre estuvo con Jesús. ¿Sabe? Hay muchas personas, escúchelo, hay muchas personas que nunca tendrán acceso, nunca abrirán un libro como este, que es la Biblia. Y para muchos, la única Biblia que conocerán será su testimonio. Y mire lo que sigue diciendo. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante. Un embajador es un representante. Quiere decir que ahora no solamente nos rescató, no solamente nos reconcilió con Él, sino que ahora nos da una misión que es que los demás, que aquellos que no conocen de Jesús se reconcilien con Dios. Pero ¿de qué manera lo hace? Él a cada uno de nosotros nos pone como su representante. Somos embajadores de Él. Yo le pregunto algo. ¿De qué manera usted y yo lo estamos representando? ¿De qué manera usted y yo lo estamos representando? Porque somos embajadores de Él. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, es que eso está bien, eso que está predicando está bien, pues para los que conocen la Biblia, yo ni siquiera la he leído. Eso está bien para la persona que tiene más tiempo, pero yo tengo muy poquito de estar aquí. Déjeme le digo algo. Esta palabra, esta misión es para todo aquel que un día le abrió su corazón a Jesús. En el momento en el que usted le abre su corazón y Él entra en su vida, a partir de ese momento, usted tiene que creer que ya no es la misma persona. Y si el Espíritu de Dios está en usted, sí o sí, la gente verá algo diferente en usted. ¿Lo cree? Dele fuerte el aplauso a Dios. Entonces dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínese, como si Dios mismo estuviese rogando a través de nosotros. Y luego dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Wow. Imagínese, cada vez que nosotros le hablamos a alguien,
Cada vez que nosotros invitamos a alguien a la iglesia, cada vez que hacemos algo por el evangelio, es como si Dios mismo, a través de usted, le estuviera rogando a esa persona que volviera a Él. ¿Se da cuenta de la gran comisión, de la gran misión que usted y yo tenemos? Mire, quizás usted no es la persona más letrada, quizás no conoce muchos versículos de la Biblia, pero solamente con su testimonio, solamente con que usted le diga a la gente lo que Jesús ha hecho en su vida, mucha gente querrá conocer a ese Dios que nadie puede ver, pero lo ven a través de usted. A través de usted. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quise dejar al final un versículo, y es el versículo 15. Si entendemos este versículo 15, usted habrá entendido todo lo que le quise decir desde que comencé a predicar. Dice la Biblia, y por todos murió. Por todos murió. ¿Sabe? Cada vez que yo logro recordar ese momento en el que desesperadamente, cuando el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Quién necesita a Cristo en su vida? Cada vez que yo recuerdo ese momento, cuando desesperado me acerqué y dije, yo necesito de Jesús. Cada vez que recuerdo cómo era mi vida cuando Jesús me encontró, no tengo con qué pagar ese momento, ¿sabe? Y le voy a decir por qué. Porque yo no merecía su perdón. Si yo le contara todo lo que hice antes de abrirle mi corazón a Jesús, usted en vez de escucharme ahorita aquí, seguramente me mandaría a la hoguera. Y tú quizás no tuviste un pasado no tuviste un pasado muy bonito, quizás tuviste un pasado muy vergonzoso, un pasado muy oscuro. Pero hoy tengo que decirte, Él fue a una cruz, soportó el dolor más intenso que alguien pudo haber sentido. Siendo el Hijo de Dios, resistió la burla de todos los que lo veían, resistió las torturas más impresionantes que el ser humano puede resistir. La Biblia dice que su rostro quedó totalmente desfigurado, su espalda totalmente deshecha, su barba fue arrancada. La misma gente judía se burlaba de él y decían, sacrifíquenle. Sus mejores amigos lo abandonaron totalmente. Y él soportó todo eso por ti. Y si tú insistes en seguir metido en ese lugar de donde Jesús ya te rescató, pues sería como que ese sacrificio fue totalmente en vano. Tú ya no eres esa persona que eras antes de haberle entregado tu vida. Tú ya eres diferente, porque Cristo vive en ti. Así que créelo y nunca más
vuelvas a sentirte avergonzado, nunca más vuelvas a sentirte deprimido, nunca más vuelvas a sentirte una persona sin valor, nunca más vuelvas a pensar que eres alguien que no va a cambiar, nunca más vuelvas a declarar que eres la oveja negra. Tú ya eres alguien diferente porque alguien pagó por ti. No eres diferente, no eres una nueva persona, no eres una persona justa por todo lo que pudieras estar haciendo. No te alcanzaría con todo lo que hagas. Eres alguien diferente porque alguien pagó esa deuda grande que tú y yo teníamos y se llama Jesucristo. Entonces, síganme en esto porque, wow, qué manera tan impresionante de terminar este tiempo. Y por todos murió. Murió por ti. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes? El día que yo le entregué mi vida a Jesús, mi vida ya no era vida. Y yo no sé cuántos testimonios podemos levantar tan solo aquí en este lugar de personas que dicen, uy, si Dios no hubiera llegado a mi vida, quizás no estuviera vivo. Uy, si Dios no hubiera llegado a mi vida, quién sabe dónde estuviera. Oye, si ya no tenías vida, si ya no tenías nada. Él murió por ti y por mí, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos por aquel que murió y resucitó por ti y por mí. Yo no sé cuántos años has vivido hasta el día de hoy y no has tenido el resultado que has estado esperando. Yo no sé cuánto tiempo llevas manejando y cada vez te sientes más perdido. Entrégale el volante a Jesús y yo te aseguro que Él te llevará a lugares donde ni siquiera imaginaste que podías llegar. ¿Sabes? Quizás muchos ya no tienen nada que perder. La gente me señalaba. La gente ya no creía en mí. Ya nadie quería ayudarme. Estaba en el suelo. Pero hubo alguien que creyó, me dio una nueva oportunidad y me hizo una nueva criatura. Y por eso, a partir de ese momento, le entregué mi vida y ya no vivo para mí, sino para Él. Hazlo y te aseguro que tu vida puede cambiar para siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?